¿Qué filósofo estoico comprendió mejor la naturaleza humana? ¿Epicteto, Marco Aurelio o Séneca? En este video analizaremos sus enseñanzas para descubrir cómo cada uno aportó una visión profunda sobre el ser humano y cómo esa sabiduría puede ayudarnos hoy a entendernos mejor. Si te interesa aprender a vivir con más calma, reflexión y propósito, suscríbete al canal para recibir más videos sobre filosofía práctica y crecimiento personal. Así no te perderás ningún contenido que te ayude a desarrollar una vida más consciente. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca son tres figuras centrales del estoicismo. No solo representan distintas etapas de la filosofía estoica, sino que sus vidas reflejan cómo esta doctrina puede adaptarse a distintas condiciones humanas. Epicteto fue un esclavo liberado que llegó a convertirse en maestro de filosofía. Marco Aurelio fue el emperador del Imperio Romano y Séneca fue un senador y tutor del emperador Nerón. Estas tres trayectorias tan diferentes les permitieron observar la condición humana desde perspectivas diversas, lo que enriquece profundamente el legado que nos dejaron. Para cada uno de ellos, entender la naturaleza humana no era un simple ejercicio intelectual, sino una necesidad para vivir mejor, para soportar el dolor, para actuar con justicia y para mantener la serenidad incluso en medio del caos. Epicteto creía que la naturaleza humana es esencialmente racional. Para él, todo ser humano posee la capacidad de razonar, y esa es su mayor fortaleza. No importa si uno es esclavo o emperador, todos tienen la posibilidad de decidir cómo interpretar lo que les sucede. Esta visión es profundamente liberadora. Epicteto observó que muchas personas viven angustiadas no por lo que les ocurre, sino por sus juicios sobre lo que les ocurre. Al entender que no somos víctimas pasivas de los acontecimientos, sino participantes activos que pueden elegir cómo responder, Epicteto abrió una puerta a la libertad interior que nadie puede quitarte, sin importar tus circunstancias externas. Para Epicteto, comprender nuestra naturaleza es comprender que no estamos aquí para buscar placer o evitar el dolor, sino para vivir de acuerdo con la razón, con integridad, con disciplina. Cuando actuamos así, vivimos en armonía con nuestra verdadera esencia. Marco Aurelio, en cambio, observaba la naturaleza humana desde la cúspide del poder, pero lejos de glorificar ese lugar, lo utilizó como una oportunidad para reflexionar sobre la humildad, la transitoriedad de la vida y el deber moral. Para Marco Aurelio, todo ser humano forma parte de un todo mayor, de un orden racional que guía el universo. La naturaleza humana, entonces, no se comprende solo observando al individuo, sino comprendiendo su papel en ese conjunto. Para él, vivir de acuerdo con la naturaleza es contribuir al bien común, cumplir con las responsabilidades, actuar con justicia, soportar con fortaleza lo inevitable y no resistirse al curso natural de las cosas. Entender la naturaleza humana implicaba para Marco reconocer la brevedad de la existencia, la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de vivir cada día como si fuera el último, no con desesperación, sino con total presencia, sin perder el tiempo en lo innecesario, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Su visión de la naturaleza humana es más amplia, cósmica, impersonal y profundamente práctica al mismo tiempo. A pesar de ser emperador, se veía a sí mismo como una pequeña parte del universo, con la misma dignidad que cualquier otra persona. Séneca, por su parte, tenía una visión más introspectiva de la naturaleza humana. Estaba profundamente preocupado por las pasiones que nos dominan, por los pensamientos desordenados que nos llevan al sufrimiento, por el apego a la riqueza, al poder, al estatus, que tan fácilmente corrompen el alma. Para Séneca, el ser humano tiene dentro de sí la capacidad de elevarse por encima de todo eso, pero para lograrlo debe ejercitar la filosofía cada día. La razón es nuestra guía, pero no basta con conocerla. Hay que aplicarla. Hay que trabajar en uno mismo, observar los propios errores sin odio ni culpa, prepararse para las desgracias, imaginar las pérdidas, aceptar el dolor, cultivar la templanza, la generosidad y el desapego. Séneca entendía que la naturaleza humana incluye vulnerabilidad, deseo, temor y contradicción, pero también que poseemos la capacidad de superarnos mediante el entrenamiento del alma. Su mirada es realista pero esperanzadora. El ser humano puede ser sabio si quiere, puede ser libre si se libera de sus cadenas internas, puede alcanzar la paz si deja de resistirse a la realidad y empieza a vivir conforme a la virtud. Los tres coinciden en que la razón es la base de la naturaleza humana, pero cada uno enfatiza distintos aspectos. Epicteto pone el foco en la libertad interior frente a las circunstancias externas. Marco Aurelio resalta nuestra relación con el cosmos y el deber que tenemos hacia los demás. Séneca, en cambio, subraya el trabajo interior como camino hacia la serenidad. Sus diferencias no son contradicciones, sino matices que juntos forman una visión completa. Entender la naturaleza humana desde el estoicismo es comprender que no somos simplemente cuerpos, ni deseos, ni emociones, sino seres capaces de reflexionar, decidir, actuar con virtud y vivir en paz con el mundo.
En el mundo moderno, estas ideas siguen siendo poderosas. Epicteto nos enseña a soltar el control sobre lo que no depende de nosotros. En una época de incertidumbre, ansiedad y exceso de información, recordar que solo nuestras acciones, juicios y pensamientos están bajo nuestro poder puede salvarnos de la desesperación. Marco Aurelio nos recuerda que no estamos solos, que formamos parte de una humanidad compartida, que nuestras acciones impactan a los demás. En tiempos de individualismo extremo, su voz nos llama a la responsabilidad, a la compasión, al sentido del deber. Séneca nos ofrece una guía para domar nuestras emociones, para enfrentar el dolor, para encontrar sentido incluso en la adversidad. En una cultura dominada por el placer inmediato, su enfoque nos devuelve la profundidad y la paciencia necesarias para construir una vida con propósito. Practicar estas enseñanzas hoy es un acto de resistencia silenciosa. En lugar de reaccionar al impulso, reflexionamos. En lugar de buscar culpables, asumimos nuestra parte. En lugar de buscar placer constante, cultivamos la virtud. En lugar de evitar el dolor a toda costa, aprendemos a enfrentarlo con dignidad. Esta forma de vivir no es rígida ni anticuada, es profundamente humana, nos devuelve a lo esencial, nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. El estoicismo no exige perfección. Ninguno de estos tres pensadores fue perfecto. Cada uno tuvo sus luchas, sus contradicciones, sus errores, pero todos hicieron del pensamiento una herramienta para vivir mejor. No se conformaron con reaccionar, buscaron comprender. No huyeron del dolor, lo observaron. No se aferraron al poder, a la riqueza o a la fama. Comprendieron que todo eso es efímero. Lo único que perdura es la forma en que vivimos, las decisiones que tomamos, la manera en que cultivamos nuestra alma. Hoy, al enfrentarnos a nuestros propios desafíos, podemos preguntarnos qué haría Epicteto ante una situación que escapa a su control. Podemos pensar cómo vería Marco Aurelio una crítica injusta o una pérdida inesperada. Podemos imaginar cómo Séneca afrontaría un momento de incertidumbre. No se trata de imitarlos, sino de aprender a ver con su misma claridad. Ellos nos enseñan a mirar hacia adentro, a no temer lo que sentimos, pero tampoco a obedecer ciegamente nuestras emociones. Nos enseñan a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, entre lo que es virtud y lo que es vanidad, entre lo que es duradero y lo que es pasajero. Cada uno entendió la naturaleza humana desde una experiencia distinta. Epicteto desde la privación y la disciplina, Marco Aurelio desde la responsabilidad y la transitoriedad, Séneca desde la introspección y el desapego. Sus voces, unidas, forman una sinfonía de sabiduría que sigue sonando con fuerza 2000 años después. No hay una respuesta única a quien comprendió mejor la naturaleza humana. Cada uno aportó una luz. Lo importante es que esas luces aún nos iluminan, y que hoy más que nunca necesitamos esa claridad. Si este video te ha aportado claridad, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos la filosofía estoica y otras ideas que nos ayudan a vivir mejor. No olvides dejar un like para que más personas puedan descubrir esta sabiduría que sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. Gracias por acompañarme en este recorrido.